En un video anterior hablamos sobre los prefijos de objeto. Estos prefijos que nos ayudan a saber quién recibe la acción del verbo. El día de hoy vamos a combinar estos prefijos de objeto con los prefijos de persona. Y estos prefijos nos ayudan a saber quién hace la acción del verbo. Así es que no te pierdas este video, aprende a combinar prefijos de persona y prefijos de objeto en lengua náhuatl. Primero que nada, ¿cuáles son nuestros prefijos de persona? Son los siguientes: ni, yo; ti, tú. Para la tercera persona del singular, él o ella, no se requiere ningún elemento. Por ese motivo utilizaremos ese morfema llamado morfema cero, un vacío. Para el nosotros volvemos a utilizar ti. Para el ustedes usamos non. Y para ellos, ellas, tercera persona del plural, también no se requiere ningún elemento. También lo vamos a marcar con el morfema cero. Y estos son los que vamos a combinar con los prefijos de objeto. Y demos un repaso del video anterior. ¿Cuáles son los prefijos de objeto? Son los siguientes: nech, a mí; mits, a ti; seoki, a él, a ella; tech, a nosotros; namech, a ustedes; kin, a ellos, a ellas. Combinando prefijo de persona más prefijo de objeto, podemos hacer oraciones como estas: Nimitztlazohtla, nimitztlazohtla. Te amo, yo a ti te amo. Tinechkaki, tinechkaki. Me escuchas. Tinamechtlajpaloaj, tinamechtlajpaloaj. Nosotros a ustedes los saludamos. Nonkinpalehuiskej, nonkinpalehuiskej, nonkinpalehuiskej. Ustedes a ellos les ayudarán. Nechmakaj omeamochtli, nechmakaj omeamochtli. Ellos me dan 2 libros. Bueno, y estos son algunos ejemplos que podemos hacer combinando nuestros prefijos de persona y nuestros prefijos de objeto. Recuerden, los prefijos de persona se refiere a quién hace la acción y los prefijos de objeto, quién recibe la acción del verbo. Bueno, ¿ya la sabías? Espero te sea de utilidad. Onkatimomati. Ahí nos vemos. No olvides seguirme y aprende más lengua náhuatl conmigo. Amo Chiquicaguamonelguayo. No olvides tus raíces.